la justicia le quiero pedir que me responda muy concretamente el acuerdo que acaban de aprobar en las Cortes, su toma en consideración, hace referencia a un encargo al nuevo Consejo para que redacte una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales. Si bien es cierto que esa reforma que remitiría el nuevo Consejo a las Cortes Generales y al Gobierno no es vinculante, es decir, no hay una garantía exacta de que se vaya a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo, ni mucho menos en los términos en los que usted pide. Si bien es cierto que usted no es responsable de lo que haya podido hacer su partido en el pasado, cuando el PP antaño tuvo mayoría absoluta, llevó esa misma propuesta en su programa electoral y luego no la cumplió. Entonces, poniéndonos en la hipótesis de que de este acuerdo no resulta una reforma inmediata del sistema de elección de los vocales, si usted llega al gobierno, ¿qué prioridad va a tener cambiar el CGPJ para que los jueces elijan a sus pares? Es la primera vez en 45 años que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se hace después de aprobar una ley, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en la que se exigen incompatibilidades para formar parte del Consejo que antes no existían. Es la primera vez que para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial tienes que llevar 5 años fuera de cualquier tipo de cargo político, ya sea central, autonómico o municipal. Es la primera vez que todos los acuerdos en el Consejo General del Poder Judicial se tienen que tomar por 3/5, es decir, mayorías reforzadas. Es la primera vez que se sube la antigüedad para poder ser magistrado del Tribunal Supremo a 20 años de carrera. Es la primera vez que se modifica los requisitos para ser fiscal general del Estado y también se le aplica la máxima de que no puede tener ningún cargo político en los últimos 5 años antes de ser nombrado fiscal general. Hemos avanzado mucho. Hemos avanzado tanto que, por ejemplo, el Gobierno acepta que el nombramiento que hizo inicialmente fiscal general del Estado sería ilegal con esta ley, porque pasó por la mañana de ser ministra del Gobierno a fiscal general del Estado por la tarde, ¿no? Es un avance y además lo que usted refiere es otro avance más. El Partido Socialista es la primera vez que acepta que se hable de una mayor participación en la elección directa de jueces y magistrados en el Consejo General por parte de la carrera judicial. Y a tal efecto lo que le pedimos a los jueces es que nos hagan una propuesta. Es evidente, entiendo yo, si uno quiere cumplir la palabra dada, que si usted le pide y le encarga a los jueces que hagan una propuesta, será porque usted está predispuesto a que esa propuesta le vincule. A mí me vinculará. Si el gobierno socialista no le vincula la propuesta que le ha hecho el Consejo General, será su responsabilidad. Pero creo que es importante decir que desde el año 1985, siglo pasado, la primera vez que el Partido Socialista acepta que debemos de profundizar en la designación directa de los jueces y magistrados que conforman el Consejo General, deba de hacerse con mayor protagonismo de la carrera judicial, creo que bien vale la pena haber introducido esa disposición en la ley. Al Partido Popular le compromete, si el Partido Socialista quiere desdecirse de su palabra, será su responsabilidad y tendrá que explicarlo. O sea que si no se hace esa reforma, ese compromiso del Partido Popular lo asume usted como propio para cuando sea presidente del Gobierno aplicarlo, e intuyo que será una de sus prioridades. Así es. Prueba de ello es que nos costó mucho redactar ese párrafo. El Gobierno siempre estuvo remiso a concretar ese mandato y al final conseguimos pues algo que no habíamos conseguido al principio, ¿no? Que es, oiga, mire, le vamos a encargar esto a los jueces, no le vamos a encargar un estudio, le vamos a encargar una propuesta de reforma legal que se base en los mejores estándares europeos y que después esa propuesta sea verificada por la Unión Europea. Oiga, esto es un antes y un después.
la posición del Partido Socialista y, por supuesto, si nosotros somos los que propusimos ese texto, lo lógico es que yo asuma el compromiso de que esa reforma que provenga del Consejo, nosotros la vamos a apoyar en el caso de que tengamos mayoría en la Cámara. Al margen de si resulta o no condenada Begoña Gómez por estos delitos a los que le he referido, su partido considera, le pregunto, que su conducta es ética o no es ética. Mire, cuando el entorno del presidente del Gobierno está investigado por corrupción, lo que es evidente es que el problema es del presidente del Gobierno. Yo no sé si se va a poder probar actos delictivos en las actuaciones empresariales y comerciales de la mujer del presidente del Gobierno. Ni lo sé, ni me corresponde a mí tomar esa decisión. Lo que sí le digo es que esto va en contra de un principio ético que debe de garantizarse desde la presidencia del Gobierno de España y desde la presidencia del Gobierno de cualquier país de la Unión Europea. Por eso yo no conozco ningún primer ministro europeo que esté en la situación de investigación en el que está en el entorno del señor Sánchez, a su mujer, a su hermano, a su partido y a su gobierno. En consecuencia, la corrupción, la presunta corrupción en la que está envuelta la presidencia del Gobierno de España me entristece como español y me entristece como político. Ver las portadas de la prensa europea, como las hemos visto, hablando de la corrupción en el Palacio de la Moncloa, ver a un presidente del Gobierno que se ha burlado de todos los españoles diciendo que se iba a meditar si le merecía la pena o no seguir siendo presidente del Gobierno, cuando la pregunta es al contrario, ¿le merece a España tener un presidente del Gobierno como usted? Y que nos haya mentido a todos, porque en el momento en el que hace aquella carta ya sabía que su mujer estaba siendo investigada por corrupción y de hecho ya habían designado abogado y procurador, acredita realmente que el presidente del Gobierno tiene un perfil de autoexigencia muy bajo en lo que se refiere a la corrupción. Y por eso yo me atrevo a decirle y le digo que si en algún momento asumo la presidencia del Gobierno y me veo envuelto en investigaciones por corrupción y tráfico de influencias de las personas que conviven conmigo en Moncloa, eso conllevaría a mi dimisión. Y se lo vuelvo a reiterar, eso conllevaría mi dimisión. Pero es sería muy drástico, porque si luego Begoña Gómez resulta absuelta... Mire, ¿usted cree que una investigación por corrupción y tráfico de influencias es compatible con la presidencia del Gobierno? ¿Usted cree que esa investigación ha dado lugar a que el presidente del Gobierno haya amenazado a dictar una ley para cercenar la libertad de prensa, haya descalificado a los jueces que están investigando esos actos corruptos y haya descalificado al principal partido de España simplemente por pedir explicaciones? ¿Usted cree que el presidente del Gobierno no ha dado ninguna explicación en el Congreso de los Diputados, ni ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar todo esto? ¿Usted cree que el presidente del Gobierno de un país democrático no hace una rueda de prensa abierta a los medios para aclarar que todo esto es una tremenda confusión? Si todo esto lo hubiera hecho el presidente del Gobierno, yo no le hubiera dicho lo que le acabo de responder. Pero como no ha dicho nada de esto y su objetivo es cercenar a los medios de comunicación que han publicado esas informaciones y que las siguen publicando, es que cada día conocemos nuevos datos. Hace unos días conocemos que la interventora de la Universidad Complutense ha advertido a la mujer del presidente del Gobierno que estaba contratando de forma oral, en consecuencia, ilegal. Es que hemos conocido que una asistente, financiada con fondos públicos, de la esposa del presidente del Gobierno, no se dedicaba a cubrir las responsabilidades institucionales de la esposa del presidente, sino que se dedicaba a cobrar las facturas que teóricamente tenía pendientes de los negocios de la presidenta del Gobierno. Oiga, es que vamos viendo informaciones que ustedes acreditan y que de momento ni una sola ha sido desmentida sobre actividades comerciales de la
esposa del presidente del gobierno, utilizando el estatus que le otorga el Palacio de la Moncloa para conseguir fines comerciales o empresariales concretos. Yo vuelvo a reiterar. Yo comprendo que puede haber alguna acusación falsa. Yo no sé si la esposa del presidente del gobierno cometió actos delictivos o no. Lo que sí le puedo asegurar es que no se ha dado ninguna explicación. Cada vez tenemos más información y lo único que se hace es descalificar a los medios, descalificar a los jueces y descalificar a la oposición. Eso no tiene un pase. Y ya termino. Lo que sí pone de relieve este caso es la necesidad de regular de alguna manera la figura del consorte. Usted en alguna ocasión ha mencionado esta posibilidad y lo que quería preguntarle es, ¿tiene alguna medida en su cabeza? ¿Ha podido concretar algo? ¿Incluso va a presentar próximamente alguna propuesta que vaya en esa dirección? Mire, yo le reitero, el ordenamiento jurídico español, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, son lo suficientemente explícitos. El delito de corrupción está tipificado en el Código Penal, el delito de malversación también está tipificado y el conflicto de intereses tiene una vertiente administrativa y otra vertiente penal. ¿Por qué no ha ocurrido nunca en 46 años de democracia en España lo que está ocurriendo ahora con la pareja del presidente del gobierno? Nunca ha habido dudas al respecto. Nunca ha habido ningún juez que se ponga a investigar lo que está pasando en este momento. Oiga, si se quiere mejorar, clarificar, intensificar, en fin, el ordenamiento jurídico, podemos hacerlo. Pero lo que no conviene en ningún caso concluir es que nuestro ordenamiento jurídico no está claro para distinguir entre lo que es un tráfico de influencias de una persona utilizando su estatus público o de lo que es la corrupción, que es, oiga, utilizar mi posición política, mi posición institucional para que empresas financien mis actividades particulares o para que empresas financien determinadas herramientas informáticas que parece ser que posteriormente las pongo a mi nombre. Insisto, no sé si habrá o no reproche penal, pero la actitud del presidente del gobierno es incompatible con la ética política y con la transparencia que exige ser primer ministro de España.